Bienvenido a Selah, 5 de la mañana, un tiempo de verdad que es para que usted pueda tener esa pausa, esa tranquilidad, no tan solo para conectar con principios eternos, sino para que usted pueda conectar con usted, para que usted en medio de todo un caos, en medio de una vida muy ajetreada, entre trabajo, ser padre, ser madre, ser emprendedor, sea lo que sea que haga, ese tiempo donde tú puedes estar a solas. Yo creo que cada uno de nosotros añora ese tiempo a solas. Y será ese espacio donde interrumpes tu día para poner principios que van a hacerte caminar hacia lo que ya él habló. Así que esta nueva temporada que iniciamos el día de hoy es una nueva temporada que a mí honestamente, y les tengo que ser muy honesto desde el inicio, es una temporada con la cual he estado trabajando cerca de 2 años en mi vida. El tema del dinero es un tema que tal vez todo el mundo lo quiere, sin embargo todo el mundo ha crecido con limitaciones en cuanto al pensamiento del dinero. Ya sea porque alguien nos la impuso, ya sea porque vivimos una experiencia, o ya sea porque simplemente lo aprendiste de alguna otra forma que fue la que te dejaron. Y para mí este tema, dentro de cuando ustedes votaron por los temas, en los dos grupos que tengo, y llegué a la conclusión de que esa fue la cantidad de votos mayores, pude, dije, déjame coger los dos temas y los voy a poner en uno, porque habían dos temas relacionados a la finanza. Así que en este primer tema sí vamos a hablar de la finanza, sí vamos a hablar del dinero, sin embargo vamos a tocar lo que es la prosperidad bíblica, vamos a tocar la administración y cómo enseñar que el dinero honestamente no es malo. Y te lo tengo que decir porque hemos crecido con ese pensamiento. El dinero es la raíz de todos los males. Porque nos lo enseñaron. Sin embargo, tenemos que leer muchas veces el contexto. Sin embargo, lo malo no es el dinero. Es la ignorancia sobre el propósito del dinero. Es la codicia, el desorden. Y si hay algo que tú y yo sabemos, es que Dios es un Dios de orden y que es un Dios de abundancia. Así que el tema que vamos a iniciar hoy en Selah a las 5 de la mañana es la compartir pantalla para que lo tengas allí. ¿Listo? Dios no tiene problema con tu prosperidad. Dios no tiene problema con que tú prosperes. Dios no tiene problema con que tú tengas dinero. Llámalo como que lo quieras. Dios no tiene problema con que tu cuenta de banco tenga 5, 6, 10, 20 ceros hacia la derecha. No tiene problema con eso. Y vamos a entrar en este mensaje porque yo creo que va a ser muy sanador, va a ser muy confrontador. Vamos a romper con tal vez muchos paradigmas que tenemos en nuestra cabeza. Sin embargo, te invito a algo. Te invito a que en este tiempo puedas hacer lo siguiente. Tome un buen lápiz, una buena libreta, porque más allá de los principios que hoy compartamos, es la tarea que te va a tocar examinar a ti sobre dónde está tu pensamiento a raíz de esto, ¿está bien? Así que para esto vamos a mi libro favorito, que sé que ya se está convirtiendo, si ya no lo es, en tu libro favorito, y vamos a buscar en Deuteronomio 8:18, vamos a leerlo en dos versiones, ¿está bien? Para que podamos tener entendimiento sobre lo que este libro con verdades y principios eternos nos enseña y que no cambien. Y es allí donde tú y yo nos vamos a dirigir, ¿está bien? Tenlo ahí contigo, leemos juntos, ¿está bien? Porque nos va a dar claridad en un principio que Dios quiere entregarte para tu vida. Dice Deuteronomio 8:18, acuérdate. Mira qué interesante. Y antes de comenzar a enseñarte, comienza diciendo, acuérdate. ¿Qué te está diciendo? Lo más probable en camino a, te puedes olvidar. Y él comienza no solamente, acuérdate. Él te da una instrucción, acuérdate. Bien, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Quiero que puedas tener claridad y que te lleves desde ahora en el inicio, para mí, 3 palabras importantes, tal vez 4 o 3 frases. Número 1, acuérdate de Jehová tu Dios. Tenlo muy claro en todo esto. Él te da el poder, ¿está bien? Hacer riquezas, confirmar su pacto. Quédate con esto. ¿Sabes por qué? Porque es que hay veces que tú y yo nos quedamos orando. Uy, no me voy a meter por aquí temprano, pero te lo voy a dejar, te la voy a soltar. Estamos orando porque llegue dinero a nuestra vida. Sin embargo, ¿qué dice aquí? Él te da el poder para hacer la riqueza. ¿Será que estás esperando algo que ya Él te entregó y no lo estás haciendo? Uy, lo dejamos ahí. La segunda versión dice, en la traducción lenguaje actual, no olvides al Señor tu Dios, porque es Él quien te da la fuerza para que te hagas rico. Mira esto, para que te hagas rico. Lo hace porque así cumple el pacto que hizo con tu antepasado. Y quiero que puedas entender y abrazar esta verdad, porque Dios quiere
que tú prosperes. Esa es la verdad. Él quiere que tú prosperes. Así que antes de entrar a lo que dice mi libro favorito y entrar en una historia de todo esto, quiero poder añadirte, ¿está bien? Porque hoy abrimos esa temporada que va a confrontarnos. Honestamente, te va a confrontar. Va a confrontar mitos, va a limpiar nuestra alma de estos principios, nuestra alma de emprendedor, va a restaurar nuestra relación con el dinero. Y al final del día de hoy te voy a entregar un ejercicio para que comiences a restaurar esa relación con el dinero. Vamos a comenzar por derribar una mentira silenciosa. Esa mentira que te han dicho que a Dios le incomoda que tú prosperes. La verdad es que muchas personas, muchos creyentes, han sido entrenados con culpa cuando se trata de dinero. Sienten que si prosperan, están fallándole a Dios. Se sabotean a sí mismos, oran por provisión, pero se incomodan cuando les llega. Yo te hago esta pregunta y esto no lo estoy hablando por ti, solamente piensa. Porque a mí me pasaba. Yo pedía por provisión y cuando llegaba yo decía, ay, me sentía mal. Y no tenía que ver porque Dios me estaba bendiciendo. Es que había algo que me habían enseñado incorrectamente. Y Dios me quería bendecir, pero yo me sentía mal. ¿Por qué me sentía mal? ¿Porque Dios me bendijo? ¿O porque había un principio, había una enseñanza que estaba incorrecta en mi vida? En el fondo, cada uno de nosotros hemos creído que abundar, la palabra abundar es pecado. Y que vivir justo es santidad. Lo peor es que ese ha sido el mensaje de quienes nos han enseñado. Y por consiguiente es el legado que han dejado. Pero yo quiero decirte algo que este libro me ha enseñado, que Dios me ha entregado. Y es que la prosperidad no es el problema. El problema es olvidar la fuente. Porque Dios no se incomoda con su riqueza. Se incomoda cuando lo sacas del centro. Y aquí tenemos que ver, número uno, lo que hablábamos ahorita. Acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer riqueza. Dios no se incomoda con tu riqueza porque Él te da el poder para hacerla. Se va a incomodar cuando no te acuerdas, cuando lo sacas del centro. Y el desarrollo personal en el mundo que vivimos dentro del emprendimiento el día de hoy nos habla y nos dice, oye, visualiza tu riqueza. ¿Cuál es la cantidad que quieres tener en tus manos? Tócala, está cerca, enfócate en la libertad financiera. Tú puedes crear la abundancia con tu mente, todo lo que... Y aunque hay verdades prácticas allí, están desenfocadas. Sí, están desenfocadas porque la Biblia no te enseña solo a prosperar. Mi libro no te enseña solo a prosperar, sino a recordar por qué prosperar y quién te hace prosperar. Deuteronomio 8:18, que fue el versículo que iniciamos hablándote, no dice, haz riquezas para ti. Dice, Dios te da el poder para hacer riquezas para así confirmar su pacto. Y el desarrollo personal te enfoca en el éxito personal y Dios te entrena para una administración eterna. Y es allí donde yo quiero que tú y yo nos vayamos moviendo. Desde el inicio, desde cada capítulo que hemos estado aquí durante todo este tiempo, hemos hablado que todo lo que vayamos a librar tú y yo y aprendiendo no es solo para nosotros. Tenemos una generación que nos sigue. Y que lo que tú y yo comenzamos a entender, a aplicar como principios eternos, son esas verdades y ese legado que le vamos a dejar a ellos. Yo creo que una de las verdades más importantes, que si hay una cosa que Dios habla muchísimo en la Biblia, es sobre el dinero. Entonces, si habla muchísimo sobre el dinero, ¿por qué es malo? Entonces, mira, Diana dice, a mí también me decían que si nos hacemos ricos nos vamos al infierno, que es un pecado mortal. ¿A cuánta gente nos dijeron eso? Y es una verdad. Porque confundieron el versículo, que entraba, más fácil era entrar un rico. ¿Qué diga? Se me fue ahora mismo. Mira, se me fue por estar pensando en otra cosa. Lo voy a buscar para no parafrasearlo a mi manera. Y ahora rapidito. Mateo 19. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Y como leyeron ese versículo, y ese versículo, pues entonces es más fácil, pues los ricos no entran al reino. Eso no es lo que dice. Eso no es lo que significa. Tú me ves frisado. Que si me veo frisado, dice mi esposa, no. Bueno, me están protegiendo para no verme frisado como los otros tíos. Sin embargo, es una verdad. No nos han dicho, escúchame, solamente a Diana fue la única, o a mí el único que nos dijeron que ser rico no era pecado. A alguien más, porque a mí me lo dijeron. A mí me enseñaron de esa manera. Entonces, nos hemos limitado toda una vida de recibir una bendición por una mentira que nos enseñaron. Te lo voy a repetir de nuevo.
nos hemos limitado. Le hemos puesto un pare a Dios de bendecirnos económicamente por una mentira que nos enseñaron. Y ahí donde estos principios nos llevan. Ruth, da a ver si en uno de los capítulos te voy a dar la interpretación completa de este verso. ¿Está bien? Sin embargo, cuando... ¿Qué me preguntas ahí? Rápido quiero contestarte. Todo el mundo piensa, les digo, ustedes son los únicos que piensan que la palabra aguja allí significa la de coser, el instrumento que es para coser. Todo el mundo piensa que es eso. ¿Verdad que sí? Y eso no es lo que habla. El ojo de una aguja era la puerta de entrada a una ciudad, que es la forma que es así. Y un camello no podía entrar porque los camellos en aquel tiempo, ¿qué eran los camellos? Camellos de carga. Tenían todas las cosas. Entonces tenías que quitarle al camello todas las cosas para que el camello pudiera pasar. ¿Por qué? Es más fácil quitarle al camello las cargas que a un rico quitarle el pensamiento de que el dinero es por él. Eso es lo que te está hablando. Y no voy a entrar, podemos profundizar más, pero quiero que te quites simplemente que la aguja no es la que tú pones el hilo y se te hace difícil tú mojarlo para ponerlo por dentro. No. Eso sí está complicado. Al que cose es fácil. Sin embargo, nos enseñaron incorrectamente por no tener una definición completa del texto de que se estaba hablando. Y es allí donde tú y yo hemos crecido con mensajes incorrectos. Y vuelvo y lo digo, el que nos enseñen con mensajes incorrectos, los creemos, lo hacemos nuestro en nuestra mente y hablamos de acuerdo a eso. Y hablábamos en el tema de nuestra mente sobre este tema. Así que vámonos a un ejemplo bíblico. Yo creo que para tú y yo poder entender, comenzamos con él. Vamos a Génesis 13, versículo 2. ¿Está bien? Y aunque te voy a dejar para que estudies obviamente un poquito, para que veas la historia en Génesis. Vamos a ponerte aquí la pantalla que lo dice. Vas a buscar Génesis 13:2. Vamos a hablar un poquito dentro de otros capítulos para que puedas entender un poquito más la historia. Y me gusta ir al Génesis porque el número 1 es el inicio de todas las cosas. Y está muy claro en el inicio para tener que profundizar bastante en algo que está muy claro. Así que Génesis 13:2 dice, léelo conmigo, búscalo ahí. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Te lo voy a leer de nuevo. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. ¿Por qué no dice Abraham era rico? Porque ustedes creen que comienza con una palabra riquísimo. Les pregunto a ustedes, cuando alguien prueba algo que le gusta, le dice, si alguien te dice, está rico, es exactamente igual a si alguien te dice, está riquísimo. Es exactamente igual. ¿Qué te está diciendo simplemente, sin profundizar en una palabra? ¿Qué te está diciendo? No. Una cosa es que esté rico. Y otra cosa es que esté riquísimo. Está mucho más que rico. Y quiero que puedas entender esto porque Abraham es el padre de la fe. Es de quien tú y yo heredamos la mayoría de las promesas que hemos podido hablar durante todo este tiempo. Y dice, Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Así que si Abraham era el padre de la fe y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, porque tú y yo pensamos que no somos capaces de ser prósperos de la misma manera. Si vamos a un contexto, la palabra riquísimo, que si lo quieres apuntar, en el origen que está escrito, que es hebrea esa palabra, es K-A-V-E-D, Kaved. Y esa palabra significa pesado, con peso espiritual, valioso, respetado y honorable. Mira lo que reúne toda esa palabra, que no tenía que ver solamente riquísimo, no era para darle un contexto solamente que tenía ganado, plata y oro, era para darle un contexto del peso espiritual que tenía, de lo valioso y respetado y honorable que era Abraham. Porque esto no se trata, y escúchenme bien desde hoy, no se trata solo de cantidad. Esta palabra significaba que había riqueza con presencia, había una riqueza con respaldo del cielo. Abraham no solo tenía mucho, lo que tenía era con propósito, y con propósito eterno, porque lo va a ver más adelante cómo esto permitió otras cosas. Pero antes de llegar allí, veamos su proceso. Quiero que vayas a Génesis 12, 1 al 4, anótalo simplemente, ¿está bien? Quiero simplemente que lo anotes. ¿Por qué? Porque quiero que entiendas el contexto antes de entrar al versículo inicial que te dije, de que Abraham era riquísimo. Entendamos de dónde viene Abraham, porque pensamos tú y yo, no, pues Abraham era riquísimo porque Dios lo llamó. Sí, pero ¿de dónde nació Abraham antes que lo llamaran? ¿De dónde vino Abraham antes de que pudiera
tú y yo leer que Abraham era riquísimo. Tenemos que entender el contexto para que tú y yo podamos ver que lo más probable Abraham estaba en el mismo lugar donde tú y yo nos podemos encontrar el día de hoy. Cuando lees Génesis 12, versículos del 1 al 4, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y esto lo hablamos en uno de los capítulos sobre obediencia. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y te engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serás bendita en todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo y Lot fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Abraham. Y antes de entrar en todo el contexto de cuántos años era Abraham, de 75. No hay límite de edad para comenzar a vivir la prosperidad que Dios te habló. No es porque empecé tarde o porque empecé a tiempo. No se trata de tiempo, de estructura. Se trata de que tú y yo entendamos el principio correcto. Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Abraham no solo, y escúchame bien, es que Abraham no solo salió de un lugar. Abraham, y no voy a entrar en esta cultura porque haríamos esto muy largo, pero Abraham salió de una cultura idolátrica. En el lugar donde Abraham estaba, la mentalidad que Abraham tenía, le iban a pedir abrazar lo que Dios le dijo. Por eso, antes de tocar este tema, tocamos el de dominar nuestra mente. Porque tú no puedes echar vino nuevo en odres viejos. Tienes que renovar tu mente para entender. Abraham no iba a poder ser capaz de recibir la prosperidad que Dios le había dado si lo dejaba en el mismo lugar donde era una cultura que adoraban a otros dioses, donde Dios no iba a ser el centro. Dios le dice, sal de tu parentela, sal de tu casa, le dice, sal de tu sistema, sal de un sistema de seguridad familiar donde quien lo traía era papá, sal de una economía que es muy predecible, que es la misma todos los años. Simplemente él le dijo, sal de ese pensamiento de donde estaba. Y lo interesante de esto es que Abraham, sin saber a dónde iba, a los 75 años, sin embargo, sí sabía a dónde iba. Obediencia, esto lo hablamos en otro tema, no voy a entrar allí hoy. Sin embargo, esta, para mí, fue la moneda inicial que abrió el paso a la prosperidad de Abraham. Cuando te vas y anota allí Génesis 12, 7 y 8, y lo puedes leer más adelante, dice que y se apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, y teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente, edificó allí el altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Quiero que entiendas esto y lo puedes leer con calma. Punto número 2 en la vida antes de por qué Abraham, tú y yo podemos llegar a decir que decía, y Abraham era riquísimo en ganado y en plata y oro. Es que antes de heredar tierra, Abraham edificó un altar. Antes de poseer, Abraham adoró. Y quiero que puedan entender esto porque el pacto que comenzó con Abraham no comenzó con propiedades, con riquezas, con ganado, con oro y con plata. Comenzó con adoración. Abraham, antes de todo esto, simplemente comenzó a preparar una estructura. Obediencia, adoración. 3. Puedes verlo en Génesis 13, cuando su riqueza y la de Lot crecieron, que luego de leer el 13:2 lo puedes leer ese capítulo para que puedas entender un poquito más. Cuando la riqueza de él y de Lot crecieron, Abraham no peleó por tierra. Lo puedes leer más adelante, no estoy seguro, y la tierra no era suficiente, versículo 6. Lo puedes leer, y el versículo 7 dice que comenzaron a pelear los empleados de Abraham y de Lot por lo que tenían cada uno de ellos. Empezaron a pelear los empleados, no ellos. Así que Abraham le dijo, mira, parece que el terreno no es suficiente donde estamos, escoge tú a donde quieres irte. Mira todas las tierras que tenemos y escoge tú la que quieras. Quiero que puedan entender algo. ¿Dónde estaba el corazón de Abraham? Se hubiese abrazado a lo que poseía y le dijo, escoge lo que tú quieras. Y para el lugar que tú escojas, yo me voy al contrario. Escoge. Y así mismo fue. ¿Por qué yo te digo y porque quiero que entiendas todo este contexto de la historia de Abraham? Para que vayas entendiendo la verdad de un principio. Abraham no tenía un apego por el dinero, no tenía un apego por el terreno. Esto ocurre luego que tú y yo leemos, y Abraham era riquísimo, riquísimo, riquísimo en ganado, en plata y en oro. Luego de eso viene la pelea de los empleados. Y simplemente Abraham no tenía ningún apego, le dice, escoge el que quiera. ¿Por qué? Porque confiaba en la voz que lo había llamado, no en el lugar que lo sostenía. Y hay muchas veces que tú y yo nos aferramos a lo que tenemos y nos olvidamos de quién nos llevó a donde estamos. Ahorita volvemos al versículo inicial que da paz a esto. Acuérdate de Jehová, tu Dios, quien es que te da el poder para hacer riqueza.
Y más adelante, en Génesis 13, 14 y 17, luego de que Lot se separa y Dios le dice, ahora, alza tu ojo. Yo creo que aquí, quiero que puedas entender algo. Número uno, en la historia de Abraham fue obediente, se fue de la tierra y de su parentela. Número dos, que para mí es algo sumamente importante, lo que iba poseyendo lo entregaba en adoración, reconocía de quién era. Número tres, cuando se fue rico y había que compartirlo para no crear peleas sobre la riqueza, la repartió. Coge la que tú quieras. Cuatro, luego que hace eso, Dios entiende y le dice, ok, ya sé que tu apego no está en las riquezas, Abraham. Y léelo conmigo, vete al versículo conmigo, quiero que lo leas conmigo, para que veas que no estoy añadiendo ni quitando absolutamente nada. Génesis 13, 14 y 17 dice, y Jehová dijo a Abraham, después de que Lot se apartó de él, alza ahora tu ojo y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte, hacia el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré de tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y su ancho, porque a ti te la daré. Yo quiero que tú puedas entender algo y dime si tú ves lo mismo que yo veo, sin profundizar mucho. Abraham era riquísimo y lo leímos en el versículo 2. El versículo 2 está antes de lo que acabamos de leer en el 14 al 17, ¿cierto? Si Abraham era riquísimo, en el versículo 7 se dividió lo que tenía con Lot porque Lot escogió. Vamos a ponerle que de riquísimo pasó a rico. No sé, rico es menos que riquísimo, ¿verdad? Fuera de lo lógico. Y vamos al 15 al 17. ¿Qué palabra pudiéramos utilizar ahora para Abraham? Si ahora iba a tener algo que no puede ser contado. Como el polvo. ¿Alguien puede contar el polvo de la tierra aquí? ¿Alguien puede contarlo? ¿Es posible contar el polvo de la tierra? Y él iba a tener todo eso ahora. ¿Qué palabra sería la que pudiéramos utilizar ahora allí? Quiere decir que lo que vimos en la vida de Abraham no es que era riquísimo, era mucho más. Y era poseedor de lo que Dios le había entregado. Y ahí es donde yo quiero que tú entiendas. No se trata de una cantidad, se trata de la obediencia. De que tú y yo no olvidemos y dejemos a un lado de quién nos da el poder para hacer riqueza. Y yo creo que cuando tú encajas, o no tan solo encajas, puedes ver la historia de Abraham cuando hablamos del dinero. Y es que cada uno de nosotros, quiero que pienses esto, no busquemos prosperar para tener valor. Obedece a Dios, adora en los secretos. Él te confiará riquezas con un propósito y me dirá, Juan Carlos, pero es que yo lo obedezco, Juan Carlos, es que yo lo adoro en los secretos. Solamente tú lo sabes. La abundancia que viene del cielo no se persigue. Anota esto. La abundancia que viene del cielo no se persigue. Se activa por pacto. Y mira, mientras yo leía estos versículos 14 al 17, ahora mientras estoy hablando contigo, venía este pensamiento. Y simplemente te lo voy a dejar. El día que soltaste la tierra que querías, abriste los cielos a las que te pertenecían. Tú y yo no heredamos por pelear. Tú y yo heredamos por obedecer. Tú y yo no heredamos por pelear. Heredamos por obedecer. Yo creo que cuando tú y yo entendemos la raíz y el inicio de este versículo de Deuteronomio, si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día, podemos entender unos principios que nos van a hacer aplicar. Unos principios que tú puedes aplicar. Así que principio número 1 que quiero que anotes: prosperar no es el problema. Olvidar el pacto, sí. No se trata de prosperar. Dios quiere que seas prosperado. Es más, no vamos a entrar en ese versículo hoy, pero la Biblia dice, Él quiere que seas prosperado así como prospera tu alma. No vamos a entrar en ese versículo hoy. Sin embargo, prosperar no es el problema. Olvidar el pacto sí es el problema. ¿Por qué? Porque no se trata de cuánto tienes, sino de cuánto recuerdas a quien te lo dio. La abundancia sin pacto, honestamente, es una carga. Sin embargo, la abundancia, cuando es con pacto de algo que Dios te dio, es una asignación. Y tú y yo tenemos que entender lo siguiente: que si queremos prosperar, tenemos que ver quién es el centro de esa prosperidad. Principio número 2. La fe activa el proceso de la provisión. La fe activa el proceso de la provisión, y es que tienes que creer. Esto no se trata de simplemente hacer. Tienes que creer cuál fue la instrucción. Y lo que no, Abraham no veía. Abraham le dijeron, vete de tu casa y tu parentela
Y esa obediencia, esa fe de irse a un lugar, no porque conocía, sino porque creía, fue lo que abrió la puerta a lo que tú y yo leímos hoy. A que Abraham era riquísimo en todo. Primero, y escúchame bien, primero camina y luego verás el terreno abrirse. No hay terreno que se abra, no hay tierra prometida si no la camina. El favor de Dios fluye donde hay obediencia. El favor de Dios fluye donde hay obediencia, no donde hay comodidad. Si tú te sientes cómodo en este momento, yo te voy a decir algo. Sacúdete ahora mismo y comienza a caminar. La fe activa el proceso de provisión divina. Y te doy el principio número 3 para que podamos aplicar. La riqueza, ahí vamos a compartirte. La riqueza con peso viene después del altar. La riqueza con peso viene después del altar. Y me detengo y hago silencio, porque el altar es la antesala de la abundancia verdadera. El altar es la antesala de la abundancia verdadera. Escúchame bien. Quien adora antes de poseer, administrará con temor y honra a Dios. Te lo voy a repetir. Quien adora antes de poseer, administra con temor y honra a Dios. Hay gente que simplemente va detrás del oro y la plata. Hay gente que literalmente siempre uno va a buscar la gloria de Dios. ¿Y qué sucede? Que el que busca el oro se agota. Y el que busca la gloria de Dios entra en un favor sobrenatural. La pregunta es, ¿qué has estado persiguiendo? Y bajo literalmente el volumen de todo lo que te estoy hablando. Porque esto no es algo emocional. Esto que yo te estoy hablando no es algo emocional. Según nos enseñaron en algún momento que el dinero era la raíz de todos los males, tocar este tema es de lo más confrontante en tu vida. Porque es intentar sacar algo incorrecto de tu vida con una verdad, y no es fácil. Porque has pensado de una manera constantemente. Sin embargo, te voy a decir una verdad. Y te la voy a repetir todas las veces durante estos episodios. Dios quiere que tú prosperes. Dios quiere que tú prosperes. Eso de que, ay, no, es que él nació en un pesebre. Claro, nació en un pesebre porque lo querían matar. Y tus padres tuvieron que correr a un lugar donde fuera posible. Si no pasara eso, no hubiese nacido en un pesebre. Entonces tú y yo tenemos que entender la verdad. Y muchas veces, y seamos honestos, que muchas veces aprendimos estas cosas por alguien que nos las enseñó, no porque nosotros las leímos. Y por eso yo te invito que mientras te enseñe, vamos a leer, porque yo no estoy sacando nada de contexto de lo que está escrito. Ni estoy poniendo un emocionalismo, simplemente estoy poniendo una verdad. Y esa verdad yo sé que te hará libre a ti y nos hará libre a todos. Así que para que te puedas preguntar tú mismo, tú misma, y que puedas hacer una reflexión porque no estoy contigo en tu casa, tirar una captura de pantalla a esto y tirar una captura porque me voy a mover rápido, que tengo 7 minutos solamente para que ustedes puedan tener el tiempo, y que hagan estas preguntas para que reflexionen ustedes. ¿Estoy rechazando la prosperidad por temor a que me desvíe? Piensa, ¿estoy rechazando la prosperidad por temor a que me desvíe? ¿Tú crees que si eres próspero te vas a desviar? Es más, no te voy a hacer una pregunta. Si tú te estás preguntando que estás rechazando la prosperidad por temor a que te desvíe, tú mismo estás limitando a Dios que te bendiga. Porque le estás diciendo a Dios, ok, Dios, si me prospera, me voy a perder. No, es que si yo tuviera dinero, tú mismo estás limitando a Dios con tu pensamiento. Te la dejo allí. ¿A quién estoy adorando más? ¿A Dios o a mis planes? ¿A quién le estás dedicando más tiempo? Estoy listo para obedecer aunque aún no vea abundancia. Y es que escúchame, la antesala de la abundancia es la obediencia, es la adoración y es la fe. No va a haber abundancia desde el inicio, aunque ya eres abundante, porque Él te hizo próspero desde antes. Ahora, luego que te responda a esas preguntas, tírale captura de pantalla, te toca la acción
Porque si no tomamos acción, nos vamos a quedar solamente en unas preguntas. ¿Cuántas conversaciones internas hemos tenido en nuestra mente y no nos hemos movido a avanzar y seguimos con una vida igual? Porque es que si no diseñamos ni trazamos un plan hacia dónde nos vamos a mover, seguiremos estando en el mismo lugar. Así que, ¿qué acciones vas a tomar hoy? Escribe esas creencias erróneas que has tenido sobre el dinero, que heredaste, y enfréntalas con la palabra. Juan Carlos, ¿cuáles? No, es que me dijeron que si yo era rico iba para el infierno, que el dinero era la raíz de todos los males, que yo tenía que ser humilde porque los humildes solamente entran en el reino de los... Todas esas creencias erróneas que te dijeron sobre el dinero, escríbelas. Y vuelvo y te digo, enfréntalas con la palabra, busca un versículo que vaya relacionado a eso. Luego ora, toma un tiempo de oración y dile, Señor, úsame como canal de tu pacto. Y te voy a poner la mejor. ¿Sabes por qué? Porque yo creo que cuando tú y yo sabemos la dirección de por qué queremos ser prósperos, adelantamos la bendición. Abraham sabía por qué iba a ser próspero. Es que Dios le había hablado que había una descendencia que iba a venir. Él ya sabía de dónde iba dirigido. Si la descendencia, David, mira, la descendencia que Abraham iba a tener era incontable, tenía que tener muchas tierras y ser riquísimo, riquísimo, riquísimo en ganado, para que todo el mundo pudiera poseer una parte. Así que escribe 3 formas en las que si prosperas, bendecirás a otros. Escribe 3 formas, dirígela. Si tú prosperas, ¿a quién vas a bendecir? O solamente estás pensando en ti. O solamente estás pensando en tu casa. Escribe. ¿A quién vas a bendecir? Y quiero que hagas esta oración. Bueno, sabes que siempre te pongo unas declaraciones que están acompañadas de lo que hemos leído. Y estas declaraciones, vuelvo y te digo, pongo una alarma a las 9 de la mañana, a las 12 del mediodía, a las 3 de la tarde, a las 6 de la tarde, y 4 veces repite estas declaraciones. Vas a comenzar a transformar tu atmósfera, vas a comenzar a transformar tu entendimiento, vas a comenzar a transformar tu mente. Y no vas a dejar que pensamientos limitantes y que no estén de acuerdo a la palabra de Dios lleguen a tu vida, y porque vas a estar hablando una verdad. Dios me da el poder para hacer riquezas con propósito eterno. No tengo culpa por prosperar, tengo pacto para administrar. Mi fe activa recursos, mi obediencia los sostiene. La riqueza no me domina, yo la administro para el reino. Soy un canal confiable del cielo en la tierra. Por eso yo siempre le digo al inicio y al final, eres bendecido para bendecir, ya lo eres. Comienza a bendecir desde la posición que ya tienes. Ya esas declaraciones. Ahora quiero que hagamos 2 cosas. Estoy corriendo con el tiempo. Si me dan 5 minutos, seguimos. Quiero que hagamos esta oración. Y sabes que esto lo llevamos haciendo tal vez, no sé, 6, 7 sesiones, añadir una oración para que tú puedas orar. Porque he sentido en mi corazón que a veces no sabemos cómo orar. Y que yo sé que esta pequeña oración que yo escribo en pantalla es una oración que va a dar la antesala para que tú puedas orar. Y para que tú puedas seguir orando si no lo haces. Esta oración va dirigida a lo que estamos enseñando. Para que te des cuenta que si la oración es simplemente tener una conversación con Dios. Bien, así que quiero que, vuelvo y te digo, respira. Quita toda preocupación de tu mente. Bien. Simplemente haz esta oración conmigo. Repita allí. No repitas conmigo. Léela en conjunto conmigo. Dile, Padre, gracias por recordarme que no tengo que elegir entre amarte y prosperar. Limpia mi mente de toda mentira que me enseñó que prosperar es malo. Yo no sirvo al dinero, yo te sirvo a ti. Y si me das riqueza, quiero que tengan peso, propósito y pacto. Hazme fiel en poco, obediente en lo secreto y generoso en lo mucho. Que mi prosperidad testifique de tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén. Y quiero que, como siempre te he dicho, saca un tiempo para que puedas leer lo que hemos profundizado, que te respondan las preguntas, que haya una estructura. Sin embargo, quiero hoy dejarte una tarea. Porque tú y yo, escúchame bien, te vas a dar cuenta cuando te sientes a hacer este ejercicio. Este ejercicio que te estoy dando a mí me costó más de $3,000 en una mentoría. Y te estoy dando este ejercicio para que lo puedas hacer hoy. Escribe una carta corta, escúchame bien, tira una captura de pantalla y te vas a detener hoy y vas a escribir una carta. ¿Cuántas páginas te tome? No sé, lo vas a hacer tú. Escribe una carta a Dios, confesándole si en algún momento te sentiste culpable por desear prosperar. Sé honesta en la carta. Escríbele cómo aprendiste a tener ese miedo del dinero y cómo muchas veces lo has rechazado o lo has idolatrado. Y después que hagas eso, finaliza pidiéndole que te muestre su verdadero diseño. Hoy ya lo hablamos. Hoy ya yo te estoy dando estructura, pero pídele más allá de la estructura que Dios me ha entregado para darte. Pídele que Dios te revele su verdadero diseño para ti como administrador del reino. Te vas a dar cuenta cuán sanadora es esta carta. Hazla. Y después que la hagas, haz una lista de esas 3 frases que ya hiciste ahorita, te lo vuelvo a repetir, de 3 frases o creencias que aprendiste sobre el dinero. Y hoy sabes que no provienen del corazón de Dios. Y le vas a escribir la verdad bíblica. Este ejercicio ya lo hiciste en el anterior. Y por último, simplemente vas a hacer una declaración de sanidad financiera.
Bien, te la pongo allí, tirar una captura de pantalla y cuando termines de hacer esa carta simplemente te vas a concentrar, vas a poner tu mirada en Dios y vas a renunciar a toda culpa asociada al dinero. Y vas a declarar que hoy abrazas el diseño como canal de provisión, que Dios te confió riqueza con propósito, no para envanecerle, sino para establecer su parte. Yo quiero que puedas entender que mucho más que esta enseñanza que estamos empezando hoy sobre el dinero, hay una sanidad que tiene que venir para que tú puedas abrazar lo que Dios tiene para tu vida. Hay cosas grandes que Dios tiene para ti, pero hay cosas que tienes que sanar. No temas, escúchame bien, no temas a la abundancia. No temas a la abundancia. Si viene de Dios, si viene del cielo para tu vida, no temas. No escondas tu capacidad si ya Él la puso. No calles tu diseño. Si tu diseño es heredar y multiplicar, ese es el diseño que Él te dio. Es tiempo de romper el miedo. Es tiempo de que tú y yo podamos restaurar esa relación con el dinero. Es tiempo de prosperar con visión del cielo. Tu pacto, el pacto que Él hizo para tu vida está vigente. Tu llamado incluye provisión. Y tu obediencia va a activar el peso de la gloria de Dios para tu vida. Dios no tiene problema con tu prosperidad. Él tiene problema con que vivas en escasez cuando fuiste llamado a multiplicarte. Sé que hoy el tema puede ser confrontador, lo sé. Te lo digo que lo viví. Sin embargo, es sanador cuando te das la oportunidad de ser sincero y ser sincera con Dios. Recuerda que eres bendecido para bendecir. Gracias por permitirme servir a Dios a través de ti. Y que algo, invita siempre a alguien aquí. Vamos a sumar gente aquí. ¿Está bien? ¿Qué vas a hacer con la carta? Mira, yo personalmente, esto fue algo que yo hice. Y es que yo la quemé. Esto fue algo que yo hice. Yo la quemé. Yo puse una canción de adoración, me puse a adorar a Dios. Cogí una olla, porque no salí para afuera, cogí una olla, puse el papel y lo quemé allí. Eso fue algo que yo hice. En tu hacer la carta, obviamente, lo que tú sientas luego de hacerla. Sin embargo, si luego de hacer todo esto, sientes compartírmelo, listo. ¿Está bien? Compártelo conmigo. Recuerda.